en el que se endurece, el tiempo, la cantidad con la que de reactivo, ¿verdad? Con la que se logra endurecer, y eso les va a dar una ventaja. Si ustedes no hacen eso, más de alguna vez en cirugía les va a pasar que al final de la cirugía pues van a tener que estar ahí haciendo prueba y error para que el acrílico les quede como quieren. Entonces antepónganse a ese problema. Y bueno, y luego vamos a describir la práctica, que es también la parte más sencilla, digamos, es la descripción de la práctica. Entonces, los fijadores externos, pues como les digo, son una técnica antigua, pero no por ser antigua tiene que ser mala. Es una técnica que tiene la capacidad de adaptarse básicamente a cualquier situación, ¿sí? Y este es un ejemplo de cómo se crearon los primeros sistemas de fijación. Este es un sistema patelar, ¿sí? Lo que hacían estos ganchos es agarrar la patela por arriba y por debajo, y era una cosa totalmente externa. El desarrollo de los fijadores externos se vio mucho durante las guerras. Entonces muchos de esos sistemas son bastante toscos, ¿verdad? Bastante precarios. Y bueno, siempre llevan un componente como los pines, ¿verdad? O parecidos, y un sujetador externo que los une para crear una sola estructura. Entonces, este es otro ejemplo de un fijador externo, ¿verdad? Es decir, vamos a conocer después que esto tiene un principio en la imagen muy mal aplicado, pero muy probablemente a inicios del siglo pasado, pues era algo que no se sabía que si estaba bien o mal. Luego se crearon las barras, ¿verdad? Y las barras de conexión significaron un avance para el fijador externo porque permitía pues no solo interconectarlos de una mejor manera, sino hacer una mejor distribución de las cargas. Aquí en la imagen de en medio, por ejemplo, ven una fractura que tiene, por la limitación del tipo de sujetador, pues tiene un espacio de trabajo muy corto, ¿sí? Es decir, aquí la fuerza de palanca es muchísimo menos contrarrestada, la fuerza de doblamiento, que en la imagen de la derecha. Luego, vemos con el avance de la tecnología. Sí, Oscar, perdón que te interrumpa. ¿Estás corriendo la presentación ya? Está trabada en la portada. Ahorita está el perro con la perro corte. ¿Ahorita está qué? Sí, el perro negro de la reseña histórica. Sí, ahí vamos. Sí, no estaban corriendo. Ahorita ya. Díganme si lo ven en modo de presentación, o sea, si lo ven acá, si no lo quito. Ahí cambia la diapositiva. No, se miran todas. Sí, no se ve como presentación. Ok, y si lo dejo así. Sí, se ve bien así. Aquí sí, lo voy a dejar sin ponerlo en modo presentación porque por alguna razón no corre. Sí, ahí está. Ok, entonces les platicaba yo aquí que, por ejemplo, en este es uno de los primeros fijadores externos que se crearon, que sin embargo ya se utilizaban, o sea, los fijadores externos ya van existiendo de forma milenaria, pero como un sistema, pues empezaron a aparecer como esto que ven en pantalla, que pues son una especie como de ganchos que sujetan la patela. Luego, pues ya evolucionó a artefactos que sujetaban los pines o los sistemas de fijación de forma externa, pero con poca capacidad de distribución. Entonces decía yo que, por ejemplo, en la figura de Lambot de 1900, eso pues no tenía una correcta distribución de cargas. Y luego ya, pues 7 años después, se crean las barras de interconexión y esto hace que la distribución de carga sea mayor. ¿Por qué? Porque la distribución de los pines es un poco más alargada, es decir, va a lo largo de todo el hueso, en este caso, en el ejemplo, un fémur. Y pues eso permite que contrarreste mejor, por ejemplo, las fuerzas de doblamiento. Luego, pues fueron evolucionando, ¿verdad? Sí, los primeros reportes, que esto también no quiere decir que sean las primeras veces que se utilizaron, pero los primeros reportes empezaron a salir en la primera mitad del siglo pasado. Y pues ya se hicieron de uso común en veterinaria. Al mismo tiempo que a mediados del siglo pasado pues aparece este personaje que digamos como que
el personaje más importante, o uno de los más importantes para la fijación esquelética externa, que es un ruso de nombre Ilizarov, y se inspira en estos collares que se le colocan a los caballos de fijación esquelética externa, que se llama hoy día sistema de Ilizarov. Creo que todos lo han visto, que son esos aros, ¿sí?, que permiten, pues básicamente, colocarse en cualquier dirección, en 360 grados, basados en un mismo plano, y que aparte de eso, pues son súper interesantes, son súper complejos de utilizar, o sea, son muy, muy, muy complejos de utilizar, pero permiten no solo una fijación en un espacio muy reducido de varios pines, y que también se pueden hacer dinámicos. Este tipo de fijadores, digamos que uno los coloca el día 1 de cirugía en una postura, en una posición, y a lo largo del postquirúrgico uno lo puede ir modificando. Entonces son fenomenales, pero son bastante complejos de usar, ¿sí? Y bueno, luego se ha ido pues expandiendo. Hoy en día pues ya no es tan difícil encontrar un sistema de Ilizarov. Por ejemplo, en estas imágenes que vemos acá, el Ilizarov móvil, ¿sí?, tiene como unas tuercas, y entonces se coloca de una manera, y a lo largo del postquirúrgico se puede ir modificando el fijador externo, ¿verdad? Pero básicamente el Ilizarov es un fijador externo así muy avanzado. Y luego pues hay como muchas cosas, ¿verdad?, de todos tamaños, colores, configuraciones, marcas, diseños. Nosotros lo que vamos a hacer en la práctica es colocar los pines y sujetarlos en los extremos con acrílico. Para que se hagan una idea, las barras pueden variar en precio, pero básicamente las barras, una barra promedio va a estar más o menos en un precio alrededor de los 50 a 100 dólares, versus el acrílico, que el acrílico pues tiene un costo con todo el reactivo de un bote como de 1 libra, de más o menos unos 12 dólares. Entonces, si nosotros, y con esa cantidad nosotros más o menos vamos a poder hacer unos 10 fijadores externos. Entonces nuestro costo de acrílico por fijador externo es aproximadamente de unos 2 dólares. Entonces, como les digo, es bueno, bonito y barato. ¿Qué materiales utilizamos? Básicamente son agujas de Kirchner, ¿verdad? Estas varillas de Kirchner vienen igual, de diferentes grosores, ¿verdad? Aquí pueden ver en la imagen, ¿verdad?, que se pone nada más un comparativo de una aguja más delgada con una aguja más gruesa. Aquí van a ver diferentes tipos de agujas, ¿sí? Hay unas que son con el bisel en 3, y hay otras que son con el bisel en 2. La diferencia de eso es el trauma que provocan. Las que tienen triple biselado son más seguras. Ahora, hoy día yo creo que ya casi todas las casas comerciales utilizan agujas de Kirchner con 3 biseles. Eso tiene 3 lados. Luego, cuando tengan los pines ahí en la práctica, pues si ponen atención, van a ver que están cortadas en 3. Otra configuración que pueden encontrar es que la varilla o la aguja de Kirchner venga con una rosca, ¿sí? Durante mucho tiempo se nos dice, o se nos ha dicho que la rosca pues es más segura que el pin liso, como los que ven acá. Sin embargo, pues es un poquito controversial, porque la rosca lo que hace es que, si ustedes se ponen a pensar, en una rosca tiene un área, ¿sí?, aunque sea microscópica, pero digamos es un área mayor que el pin liso. Entonces, ¿por qué es relativo? Porque sí, brinda un área de sujeción mayor. Sin embargo, si ustedes introducen angulado un pin, por ejemplo, el pin va a tener un área similar a la de un pin roscado, ¿sí? Si alguien se va perdiendo, me va diciendo, porque esto es como enredado, pero los roscados tienen un área mayor porque la rosca misma es más larga. Si yo la desensamblara y la pusiera así a lo largo, esa rosca pues va a ser más larga que el pin liso. Pero si yo angulo el pin liso, pues voy a agarrar más área, entonces más o menos lo mismo. La diferencia es que la rosca a veces no permite retraer el pin, y eso sí es un problema, porque si nosotros no tenemos una colocación correcta y queremos sacarlo y ponerlo, muchas veces no podemos, ¿sí? A veces son de rosca positiva, y eso pues no es retraíble, ¿sí? O sea, quitarlos es muy complejo, versus los lisos, que es súper sencillo ponerlos y súper sencillo quitarlos.
También tenemos clavos de Steinmann que básicamente pues, hacen lo mismo, igual, hay tribicelados y hay bibicelados, y la diferencia digamos, primordial aquí es que la forma en la que se miden son diferentes, ¿no? O sea, aquí vamos en el otro vamos a hablar del grosor, ¿sí? En milímetros, ¿sí? Clavos de 0.6, por ejemplo, de 0.4, 0.3, y esos hay medidas hasta para dinosaurio, ¿verdad? Que son como de 8, que esos ya en veterinaria creo que no se usan. Nosotros normalmente vamos a usar unos en promedio entre 0.6, creo yo que es lo más pequeño que tenemos, que ya es un pin muy, muy, muy delgado, hasta más o menos de 4.5, ¿sí? Entonces estos vienen con una clasificación diferente, que es como en fracciones, ¿no? 5/64, pero tienen su equivalente en milímetros también, ¿sí? Ya hablamos un poquito aquí de la cuestión roscada, que decía yo, si ustedes extienden el área total de la rosca, va a ser más que el del área lisa, pero si nosotros, primero que nada, tenemos una buena configuración, ahorita vamos a ver después cuando hablemos de los tipos de fijadores, van a entender a qué me refiero con configuraciones, pero van a ver que con una buena configuración, pues no es necesario tener un tornillo roscado, ¿sí? Se evitan problemas y la verdad es que yo nunca los utilizo en ninguna situación. No me parece una ventaja significativa de los fijadores externos y se me hace muchísimo más fácil quitar un clavo liso que un clavo roscado, ¿sí? ¿Qué equipo necesitamos para colocar un fijador externo? ¿Sí? Necesitamos un equipo general de cirugía, ¿verdad? Porque hay técnica abierta y técnica cerrada. Yo les recomendaría que siempre que sea posible y que les sea cómodo, su tendencia sea a colocar un sistema cerrado, ¿verdad? Es decir, la mínima invasión que brinda el fijador externo debemos aprovecharla al máximo y eso lo vamos a hacer tratando de inclinarnos siempre a hacer un sistema cerrado, es decir, no abrir y perder ese recurso biológico. Entonces, un equipo de cirugía general, porque a veces pues, les va a tocar pues, incidir, suturar, etc. Un equipo de cirugía ortopédica, ¿sí? Dobladores de pines, los vamos a tener todos en la práctica. En la práctica vamos a trabajar, no sé si leyeron el instructivo, pero vamos a trabajar en parejas y cada pareja va a tener, pues básicamente esto, en un equipo de cirugía general, un equipo de cirugía ortopédica para colocación de pines, que son los dobladores, los alicates de ortopedia, y van a tener un equipo multifuncional o un taladro ortopédico para trabajar, al mismo tiempo que la resina autocurable, tanto el monómero como el polímero, y un balde para trabajarlo, ¿no? Eso es básicamente, luego cuando ya lo ven en la práctica van a ver que lo que necesitan es casi nada, pero sí hay un mínimo de cosas que tener. Yo creo que no le deberían de entrar a una cirugía de esas si no tienen eso. Van a ver algunos detalles, ¿sí? Digamos como el hecho de que algunas personas utilizan un taladro de ferretería para colocar esto. ¿Es posible? Sí, totalmente. O sea, se puede hacer eso. De hecho, lo hacen muchas personas. Yo creo que incluso la mayoría lo hace así. Sin embargo, el taladro de ferretería no tiene la fuerza, ¿sí? Ni está diseñado para colocar fijadores externos. Está diseñado para poner tornillos y clavos y cosas así en una pared. Entonces viene con algunos tipos de daños que vamos a ver al final de la presentación, de cómo yo me doy cuenta si el fijador externo que yo reviso, digamos que hizo alguien más, fue colocado con un taladro ortopédico o no, ¿sí? La termonecrosis, ¿sí? Algo que a veces, bueno, yo diría que la mayoría de veces no se ve porque no le sacan radiografías de control, pero ahí por ahí tengo una radiografía que les muestro donde se ve el efecto de termonecrosis de un taladro de ferretería, ¿sí? Y también la termonecrosis no solo sucede en el hueso, sino sucede en el músculo, sucede en el tendón, sucede en la piel, ¿sí? Y eso deja efectos visibles. Yo creo que si los que estamos aquí en la plática ya llevamos un tiempito haciendo veterinaria, o sea, trabajando de veterinaria, más de alguna vez hemos visto un fijador externo con las características que vamos a ver al final de termonecrosis. Entonces, la recomendación es utilizar un taladro diseñado para hacer ortopedia, ¿verdad? Un taladro ortopédico.
¿sí? El equipo de poder le llaman a esto. Algunos en la práctica van a tener, si no rotamos en un demostrativo, la capacidad de trabajar con un multifuncional. Y ahora las casas comerciales, como Lusao, por ejemplo, trae un solo taladro que es, como le dicen, un all-in-one, ¿sí? O sea, todo en uno. ¿Por qué? Porque tiene 4 cabezales, ¿sí? Uno es para unas brocas especiales que se pueden poner y quitar muy fácilmente, ¿sí? Otro es el Jacobs o el Jacobo, que es el que está aquí. No sé si ven el puntero, ¿sí? Pero este es el Jacobs. Este es el atache rápido o el que se utiliza para brocas especiales. Trae la sierra oscilatoria, que es para hacer cortes en huesos. Y trae el Jacobs modificado, que básicamente ese es mi favorito para colocar pines, porque no hay que estar apretando el pin, ¿sí? Trae una llave en que se bloquea con el dedo índice y permite sujetar el pin. Lo vamos a poder experimentar en la práctica ahorita, es nada más por mencionar. Entonces, ¿qué utilizamos aquí? Es el mismo metacrilato que se utiliza todos los días con nuestros colegas dentistas, ¿sí? De hecho, muchos dicen, esto ya huele a dentista, cuando empezamos a quienes les gusta ese olor y quienes lo detestan. Creo que es cuestión de gustos, pero es el mismo, ¿sí? Es el polimetilmetacrilato que se utiliza, es exactamente el mismo que utilizan los dentistas, ¿sí? Entonces tiene 2 componentes, siempre vamos a tener que tener los 2, que es el monómero y el polímero. El monómero es el líquido con el que reacciona, ¿sí? Y el polímero es el polvo, ¿sí? Entonces, básicamente, como les digo, aquí hay instrucciones generales, ¿sí? La mayoría de los polimetilmetacrilatos que venden funcionan de la misma manera y muy similares con su reacción isotérmica es muy similar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, siempre les recomiendo que utilicen un poco antes de cirugía para que ustedes estén sabidos de que la proporción que se utiliza sea la adecuada y la rigidez obtenida al final sea la adecuada. Si yo echo poco polvo y mucho líquido, el resultado final del autocurado, del termocurado, perdón, va a ser muy blando, ¿sí? Y si lo hago al revés, pues nunca se va a volver una sola masa, porque el líquido es insuficiente para crear esa reacción exotérmica en todo el contenido, entonces te queda como polvo. Entonces, lo más balanceado es utilizar una relación 1:3, ¿sí? Es decir, una porción de líquido por 3 porciones de volumen. Y lo van a ver en la práctica también, pero lo que nosotros hacemos es utilizar una jeringa hipodérmica, ¿verdad? Es decir, una jeringa normal, de 20 e ir echando 20 centímetros cúbicos y colocándole 6,5 centímetros cúbicos de líquido para hacer esta relación 3:1 o 1:3, 1 de monómero por 3 de polímero. Y con eso ha quedado bastante bien. Y podemos hacer la práctica también, si alguien quiere, echarle mucho líquido para que vean cómo queda y ponerle también mucho polvo para que miren cómo queda. Esta reacción de termocurado tiene 5 fases, ¿sí? Sería genial que se las aprendieran de memoria, pero con que sepan que existen es suficiente. Es decir, el material va a pasar por estas 5 fases siempre. Esto es como física, ¿sí? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque, y aquí es donde sí, digamos, como que tiene que ser así muy importante que pongan atención, porque hay una gran diferencia, es una enorme diferencia, lo van a ver en los videos que voy a poner a continuación, pero hay una gran diferencia entre ponerlo en una fase y ponerlo en otra, ¿sí? Puede ser que un fijador externo les fracase solo por ese detalle, ¿sí? El detalle de no lo puse en el momento adecuado. Entonces, tiene una fase arenosa, tiene una fase filamentosa, esa por alguna razón es la que nadie olvida. Tiene una fase plástica, tiene una fase elástica y una fase rígida final, ¿sí? Entonces, algo así tenemos que tener en nuestra mesa, ¿sí? Es decir, un bote con el monómero, un bote con el polímero, un recipiente para mezclarlo. Esto puede ser de vidrio, el vidrio es fácilmente esterilizable, puede ser de cerámica, algo que vendan en el Dollar City, y algo para mezclarlo, ¿verdad? En este caso están aquí en el ejemplo unas paletas, un bajalenguas o unas paletas de madera, son suficientes. Entonces,
Vamos a hacer la reacción de polimerización. Colocamos aproximadamente una parte del monómero por 3 del polímero. Ahí el doctor lo hace mucho al cálculo. Yo les sugiero utilizar una jeringa mucho más exacta. Empezamos a mover. Suave para no generar ningún tipo de burbujas porque debilita el acrílico. Ok. Ese detalle que él menciona, si escuchan lo que dice él, si vieron el video y si lo escucharon. Sí, doctor. Ok, perfecto. Doctor, es importantísimo. Yo personalmente les sugiero que no lo hagan al cálculo. El doctor del video pues tiene muchísima experiencia, ya lo aprendió a calcular bien, no tiene ningún problema, pero realmente nosotros sí deberíamos de, como les digo, usen una jeringa. Yo utilizo una jeringa de 20 cc, he hecho 21 centímetros cúbicos del polímero, y a eso le agrego 6,5, 7 centímetros cúbicos del monómero, y queda muy exacto. ¿Sí? Y como les digo, yo ya conozco mi polimetilmetacrilato. Otro detalle importante ahí es que no es, yo siempre lo digo así, no es hacer un omelette, ¿sí? No es hacerlo batido, porque ese también es un detalle importante. Si ustedes lo hacen así, va a quedar lleno de aire, se van a hacer burbujitas. De hecho, ahí, cuando vieron lo poco que lo mezcló, ya se ven unas burbujitas por ahí. Eso hay que evitarlo, ¿sí? Eso hay que tratar de ser muy gentil en la preparación para que la estructura quede como un bloque completo y no quede como un bloque poroso. Okay, entonces, luego que se coloca eso, pues entramos en la fase arenosa. Esta es la parte arenosa. En este momento solamente empieza el monómero a penetrar sobre el polímero y a unirse como una sola estructura. Es la parte arenosa. Luego nos vamos a la fase filamentosa. Esta vez les digo por alguna razón a la que nadie olvida. No sé si es porque es muy evidente que se crean unos filamentos. Luego pasamos a la fase filamentosa. Ahí ven, o también le dicen fase de la araña porque parece una telaraña, pero es la fase filamentosa. Todavía está blando, pero no lo pueden colocar en este momento. Ok. Luego nos vamos de hecho, ahí todavía no lo pueden agarrar. Ustedes lo agarran, eso se les va a quedar súper pegado a los guantes. Luego viene la fase plástica. Y aquí en el video van a ver que el doctor introduce a propósito un pin en el acrílico, y van a ver cómo el acrílico realmente como que, digamos, en la superficie completa de ese pin se queda adherida. ¿Sí? Y luego lo van a ver cuando la compara con la fase elástica, y van a ver esa diferencia. Luego viene la fase plástica, que es una fase moldeable, donde ya pueden agarrarlo sin que se pegue a su guante. Miren que no tengo las manos mojadas. Y en esta fase, por ejemplo, si meten un clavo, el clavo sale con el material. ¿Sí? Eso quiere decir que esta fase es la óptima para colocar el acrílico. Fase plástica. Ok. Vean lo que pasa en la fase elástica. Viene la fase elástica. En esta fase elástica ya sale limpio, totalmente limpio, el clavo. Ven que puede entrar, pero sale totalmente limpio. Y entonces, el punto de eso es que en la fase elástica ustedes van a poder colocar el fijador externo, pero
interfaz entre el acrílico y el pin pues no va a ser óptima, eso no va a estar bien agarrado, pues. Y por último, la fase rígida. Y luego viene, esta es la transición entre la fase elástica y la fase dura, o de terminación. En este momento ya no es moldeable, yo no puedo moldear incluso ya es difícil atravesar el clavo. En esta fase ya debe estar colocado el acrílico en el fijador. No le quites. Vamos a dejarle un segundito. En unos segundos ya es una masa caliente. En este momento hay que estar instilando solución para evitar que esto vaya a calentarse demasiado y se propague el calor a través del clavo. Y aquí se convierte prácticamente en una piedra. Ok. Entonces, como les mencionaba, esto se puede manejar, es decir, el fijador externo. Ahorita terminamos, digamos, con la preparación del polimetilmetacrilato, o PMMA. Y entramos a una fase donde nosotros tenemos que decidir si hacer una fractura o manejar una fractura de forma abierta o de forma cerrada. Les digo, traten de hacerlo en la medida de lo posible, siempre cerrada. Y aquí vienen las razones, digamos, de por qué, ventajas y desventajas sobre hacerlo abierto y cerrado, ¿no? En la abierta, pues vamos a tener mejor capacidad para hacer una reconstrucción y una reducción anatómica. Pero al mismo tiempo, pues vamos a sacrificar la parte del recurso biológico. Cuando se genera una fractura, siempre eso es en cualquier tipo de fractura, en cualquier hueso, en cualquier lado. Digamos, el hueso no solo se rompe, sino crea un cóctel biológico de sangre que viene con una cantidad de citoquinas y demás elementos de fibrina. Y entonces ese cóctel es lo que se llama el recurso biológico, es decir, el cuerpo mismo creando una situación ideal para la regeneración, tanto la osteoconducción como la osteoinducción del hueso. Si nosotros entramos a remover eso, que es lo que pasa, por ejemplo, siempre que hacemos una cirugía de tipo abierta, ¿sí? Ahí es casi imposible no quitar ese recurso biológico, pues estamos sacrificando el recurso biológico por la capacidad de reestructurarlo o de reconstruir la fractura, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Una fractura que está muy desfasada, si nosotros entramos, pues ya no va a haber recurso biológico, pero yo la voy a poder dejar bien alineada. Entonces se sacrifica el recurso biológico por la reconstrucción anatómica. Pero no es obligatorio, es decir, no siempre se tiene que, o no siempre el éxito de una cirugía depende de la alineación. Muchas veces podemos dejar una fractura mal alineada, ¿sí? Pero que tiene una capacidad biológica alta de regeneración y la regeneración y el tiempo se acorta cuando hay un recurso biológico. Entonces la cerrada tiene también muchas ventajas, ¿verdad? Es decir, aquí hay generalidades, ¿verdad? Es decir, las abiertas para fracturas oblicuas extremadamente cabalgadas, es decir, que son muy desfasadas o hay una alineación muy mala, digamos, de los fragmentos. Se tiende a que sea en perros de talla mediana o grande, o perros viejos, precisamente por eso, porque la correcta coaptación de los fragmentos, pues, en teoría, hace que ese tiempo y esa reconstrucción y regeneración sea más rápida. Bueno, sea más adecuada, más bien. Pero la cerrada, pues, también tiene sus indicaciones, que son las fracturas de tipo con minutas, fracturas transversas que no están cabalgadas, o también fracturas de perros jóvenes. Esas fracturas de perros jóvenes, el hecho de que esté cabalgado o que esté mal alineado, no se lucha mucho con eso porque la capacidad de regeneración es muy alta, ¿sí? Entonces,
muchas veces, aunque tengamos una situación muy mal alineada, es probable que eso vaya a coaptar de forma adecuada y que con el tiempo eso se vaya remodelando debido a que es un perro joven, ¿no? Eso en términos generales, ¿no? No son reglas absolutas. Entonces, permítame, perdí la presentación. Aquí está. Entonces, existen tipos de fijadores esqueléticos externos, ¿sí? Estos son fáciles porque pues es tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Como lo ven acá, el fijador de tipo 1 es un fijador, lo tengo aquí en el puntero, es este de acá. ¿Sí? Es un fijador que es unilateral y por lo mismo es uniplanar. O sea, solo se trabaja un plano y un lado. ¿Sí? Tipo 1. Aquí está. Fijador tipo 1. Un fijador tipo 2 ya se vuelve bilateral. Entonces es bilateral y en este caso es uniplanar, ¿sí? Es el mismo plano, ¿sí? Pero de ambos lados. Y luego está el tipo 3, que es una mezcla entre el tipo 1 y 2. ¿Por qué? Porque es un fijador externo que es bilateral y es biplanar. O sea, esta línea que ven acá está enfrente. Por eso es que aquí en esta imagen de la esquina inferior derecha, nosotros lo estamos viendo como en una vista de planta o desde arriba, donde vemos, es bilateral, ¿sí? Y biplanar, o sea, tiene este plano y este plano. Y noten que la configuración puede variar, ¿sí? Hay una variación también del tipo 1, ¿verdad? Que se puede utilizar un tipo 1A, ¿sí? Donde es uniplanar, obviamente unilateral, o se puede utilizar biplanar en dos planos, ¿sí? Pero ambos planos son unilaterales, ¿sí? O sea, esto no está del lado contrario, sino que está como enfrente. Es un punto intermedio. Pero básicamente, para no hacernos bolas, hay un tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? Y estas son las configuraciones. Todas las vamos a hacer en la práctica, ¿sí? De hecho, la práctica está constituida de estos que están viendo en la pantalla. Ahora, aquí está la explicación. El tipo 1A, unidimensional, uniplanar. Se sugiere para fracturas muy estables. ¿Por qué? Porque el tipo 1 es mucho menos estable que el tipo 2, ¿sí? Y el 2 es menos estable que el tipo 3, pero la diferencia es que el tipo 1 sí muestra diferencia, significativa en términos de estabilidad y contrarrestar las fuerzas si lo comparamos entre el 2 y el 3. ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo colocar un tipo 2, voy a seleccionar colocar un tipo 2 en todos los casos en los que esté indicado, ¿sí? Sin embargo, si yo puedo elegir entre un 2 y un 3, realmente no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no hay diferencia significativa en contrarrestar las fuerzas. En una misma tibia, ese es el mejor ejemplo. En la tibia, yo puedo colocar básicamente cualquier cosa. Yo puedo colocar un tipo 1, puedo colocar un tipo 1A o B, un tipo 2 o un tipo 3. ¿Cuál es el que siempre colocamos? El tipo 2, porque representa una diferencia significativa en cuanto a resistencia en comparación con el tipo 1, cualquiera que sea, pero el tipo 3 no es significativamente más rígido, entonces pongo menos y contrarresto similar. Esa sería la aseveración. Un tipo 1A en un corte transversal del hueso se vería así. Y obligatoriamente, esa es una pregunta también buena, obligatoriamente siempre los pines deben ser bicorticales, ¿sí? A pesar de que sea un tipo 1 donde es uniplanar, unilateral. Y aquí se atraviesa siempre las dos cortezas. Si esto no atraviesa las dos cortezas, de hecho esto está en animación, pero no puedo verlo si no... Lo voy a poner en modo presentación y me dicen si se ve o no se ve para que vean la animación. ¿Sí? O sea, el tipo 1A debe pasar ambas cortezas siempre, a pesar de que se quede unilateral, uniplanar.
¿sí? El tipo 1B, como decía yo, este es un tipo ya biplanar, porque se utilizan dos planos, pero mismo principio. Se debe colocar siempre bicortical. El tipo 2 es diferente. Aquí estamos hablando, aquí está mal, porque no es es uniplanar, perdón, creo que no lo ven. No, doctor, no se miraba. Ok, voy a regresarlo. Sí, quería que vieran las animaciones, pero yo creo que al final es más importante que sí, que sí lo puedan ver completo. Ok, entonces regresamos. El tipo 1A es uniplanar, ¿sí? Es unilateral. ¿Sí? Es importantísimo. Esta es una de las partes como más importantes de la plática, ¿verdad? Es decir, en dónde debo colocar yo un tipo 1A o en dónde es correcto colocar un tipo A. En radio, tibia, húmero y fémur. O sea, este se puede colocar básicamente en cualquiera de los huesos largos. ¿Alguien me está escribiendo? Hola, Doc. Tengo una pregunta. Sí. Le quería consultar que cuál es la relación que se toma entre pin y y hueso, podríamos decir. ¿Cómo saber qué número de pin se va a poner por el diámetro del hueso para que no fracase el implante? Ok, el implante no va a fracasar. Ajá. Otra pregunta que tengo es lo que es por ejemplo, o sea, si todos tienen que ir paralelos, lo que son los clavos, o se tienen que poner oblicuos, porque si todos van así paralelos, no migran, no se mueve el implante. Eso es, gracias. Ok, con la primera pregunta el implante no fracasa únicamente por el mal diámetro del tornillo, ¿sí? Si fuera así, pondríamos tornillos gigantescos siempre y sería imposible que fracasaran. El implante fracasa por varias razones, ¿no? Una de ellas puede ser el grueso de la aguja, pero la mala configuración, la mala distribución favorecen a eso. Para calcular el diámetro, nosotros debemos utilizar un pin que esté como mínimo entre un 30% del diámetro del canal medular del hueso, ¿sí? Lo cual también es un poquito relativo porque los huesos, para empezar, tal vez el fémur es el que más mantiene ese canal del mismo grueso durante todo su recorrido, pero hay huesos como el radio, por ejemplo, que varía muchísimo, y no digamos el cúbito. El cúbito empieza siendo muy delgado y termina siendo muy grueso, pero entre un 35%, 30-35% como mínimo, y no debería exceder el 70%. Vamos a ver ahorita las características que debe tener el fijador. Ahorita estamos viendo los tipos de fijador y dónde colocarlos. Y la otra pregunta no tienen que ser forzosamente paralelos, ¿sí? O sea, de hecho, algunas de las configuraciones son colocándolos oblicuos. Eso tampoco influye en si el sistema va a fracasar o va a ser exitoso. Eso tienen que tenerlo muy claro porque a veces, la mayoría de veces no se logran colocar totalmente paralelos, pero eso no influye. Lo que influye, repito, es la correcta selección del tipo de fijador externo, en qué hueso, ¿sí? Y la configuración, que la vamos a ver. Ahorita estamos hablando de una configuración de 6 pines en una fractura simple, como la que ven en pantalla. Y tiene sus distribuciones. Como les digo, en una diapositiva está explicado todo eso, o sea, la distancia de los pines entre sí, la configuración de los pines, la distancia entre el acrílico y el hueso, el grueso del acrílico. O sea, esos son factores que influyen en si va a ser exitoso o no el sistema. Entonces, ahorita vamos por pasos. Es decir, ahorita el tipo de fijador externo, importante que sepan cuál es cuál, ¿sí? Y segundo, en qué huesos se puede poner, ¿sí? Porque, digamos,
Aquí pongo este tipo de fijador, se puede poner una tibia, ¿sí? Pero no es el ideal para ponerlo en una tibia. El ideal en una tibia es un tipo 2, ¿sí? Pero se puede poner, ¿sí? Entonces, el tipo 1A se ve en un corte transversal de esta manera, ¿sí? Como les digo, importante que sepan que tienen que atravesar las dos cortezas. El tipo 1B, que pues ya es biplanar, ¿sí? Igual debe pasar las dos cortezas, ¿sí? Aquí está en un ángulo de 90 grados, pero la verdad es que biplanar es biplanar, ¿no? O sea, una vez no sea el mismo plano y no se vuelva un tipo 2, pues es un tipo 1B, ¿sí? Luego está el tipo 2, que es, como les digo yo, sí tiene una diferencia significativa en resistencia en comparación con el tipo 1, A y B. O sea, no sé si me van siguiendo con esto, pero en una tibia, por ejemplo, aquí dice, ¿en qué huesos se pueden utilizar? Radio, ulna y tibia, ¿sí? O sea, nunca lo van a usar o nunca lo deberían de usar en un húmero, nunca lo deberían de usar en un fémur, pero sí se utiliza en tibia o radio. Entonces, cuando tengan fracturas de tibia o radio, no seleccionen el tipo 1. Se puede, no es una mala práctica, pero el tipo 2 tiene diferencia significativa en el contrarrestar de las fuerzas en una fractura. Entonces, en tibia, ¿qué vamos a poner? Un tipo 2. ¿Sí? En radio y ulna, ¿qué vamos a poner? Un tipo 2. ¿Sí? Algo así se ve la configuración. Como les digo, es bilateral, uniplanar, un mismo plano, ¿verdad? Y luego está el tipo 3, que le pone aquí una corona, ¿verdad? Porque es el rey en términos de resistencia, pero no se dejen llevar nada más por eso, porque realmente es un poco más aparatoso. Obviamente lleva más materiales, más costoso, aunque el costo no sea tan significativo. Y como les digo, la diferencia significativa en contrarrestar esas fuerzas, la diferencia en contrarrestar las fuerzas no es tan significativa como entre el 1 y 2. O sea, entre el 1 y 2 hay mucha diferencia, ¿sí? Es mucho más resistente el 2. Pero entre el 2 y el 3, sí, el 3 es más resistente, pero no es la gran cosa, ¿sí? Es biplanar, es bilateral, y se puede utilizar en radio y en cúbito y radio y en tibia, ¿sí? Brinda una alta estabilidad, ¿sí? Algo así se vería la configuración, como les digo, bilateral, biplanar, ¿verdad? Dos planos. Ok, aquí es donde ya entramos y yo creo que aquí se van a responder la mayoría de dudas, de configuración, ¿verdad? Es decir, son como los puntos claves. El quirófano, y lo van a ver en la práctica, tiene que tener la capacidad de que nosotros colguemos las extremidades, ¿sí? Eso pues, lo van a poder ver en el laboratorio. Nosotros lo hacemos súper sencillo, es una argolla, digamos, en el techo que tiene un alambre al cual nosotros, pues, sumamos la extremidad, ¿verdad? Y eso tiene cierta retracción, porque muchas veces la complicación número 1 es la reducción anatómica, y la gran mayoría de veces, dependiendo del tiempo que lleven fracturados los pacientes, pues esa reducción la logran solo con colgarlo, ¿sí? Una alternativa a hacer un agujero en la pared y poner una argolla es utilizar un atril. En el atril se puede colgar una extremidad y lograr una buena reducción, y para no tener que hacerlo abierto. Entonces siempre pues con los miembros con la posibilidad de colgarlos para poder hacer esa retracción de los miembros. Otro punto clave es eso se los mandé, está en el chat, ¿verdad? Son los que se llaman los puntos de inserción o los corredores de inserción seguros. Aquí está súper bonito porque esas imágenes se las pueden quedar y sería bueno que siempre las checaran para saber en qué huesos es ideal, y hasta está con colorcitos y todo, ¿verdad? Donde el color verde es un lugar donde se puede colocar y es seguro. El amarillo es intermedio, y el rojo no es que no se pueda colocar, sino que
no es el lugar ideal para colocarlo. ¿Por qué les comento eso? Porque algunas veces la fractura, por ejemplo, como vemos en una tibia, la fractura distal de tibia deja a veces muy poco espacio y entonces ahí no hay de otro. Ahí hay que colocar un fijador externo tipo 3, ¿sí? Que obligatoriamente me haga usar un corredor inseguro para su colocación, pero es porque no hay otra opción, ¿sí? Y en esas fracturas específicamente, la mejor opción es colocar un fijador externo. Entonces hay que saber eso, ¿verdad? Esto es una guía, es una sugerencia de colocación. Cuando tengan los corredores, utilicen los corredores seguros. Entonces esto, pues como les digo, ustedes lo tienen ahí en el chat. Si por alguna razón no lo pudieran bajar, se los puedo volver a mandar con mucho gusto, para que siempre tengan claro en dónde es ideal colocar los fijadores, los pines, ¿verdad? Son los puntos de inserción seguros. Entonces tenemos puntos de inserción en número, puntos de inserción en cúbito y radio, puntos de inserción en fémur, puntos de inserción en tibia. O sea, que son básicamente las prácticas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, nosotros podemos guiarnos en dónde debemos colocar nuestros fijadores. Se dan cuenta aquí, por ejemplo, lo ideal es utilizar la parte más proximal del fémur, la parte más distal del fémur, sin embargo, se puede colocar a lo largo de su recorrido. En la práctica podemos hacer ambos. Podemos intentar colocarlos en los corredores seguros y ver qué tan fácil o difícil es para que puedan después colocarlos también en los corredores pues, no tan seguros. ¿Okay? Lo que les decía, esto de colgarlo, pues no es nada nuevo, es algo que genera una retracción ahí muscular importante y que nos va a ayudar muchas veces a alinear nuestra fractura sin necesidad de tener que hacer una técnica abierta. ¿Sí? Esta es una técnica que les decía que pues yo les sugiero, la verdad es que nosotros compramos en una ferretería las argollas, una argolla y un tarugo en el techo y queda fenomenal, pero también se puede usar una tril. La desventaja de la tril es que hay que cubrirlo de forma estéril para la cirugía y yo creo que es un poco más complicado, se gasta más a la larga también. Estos son algunos de los detalles que les mencionaba yo con los cuales se puede saber si lo que se utilizó fue un taladro de ferretería. Externamente, la termonecrosis que causa, obviamente, la rotación y la fuerza inadecuada de un taladro de ferretería, pues nosotros vemos esto, ¿sí? Vemos esa quemadura que hay en la piel, ¿sí? O en las estructuras de tejido blando. Yo cuando veo esto en un paciente digo, bueno, esto se colocó con un taladro que no es ortopédico, ¿sí? Es muy común que pase eso. Lo que no vemos, ¿sí? Es muchas veces la termonecrosis en el hueso, ¿verdad? Porque pocas veces tomamos una radiografía para corroborar que hubo o no termonecrosis, ¿verdad? Pero podemos ver daños como esto, que es un halo alrededor del agujero, en donde pues, el calor hizo lo suyo y quemó el hueso, ¿verdad? ¿En qué se traduce eso, verdad? Que un hueso que está necrosado, pues el hueso principalmente genera mala sujeción. La interfaz entre el pin y el hueso va a ser mala porque el hueso está necrosado. Y la capacidad de contaminarse, ¿sí? Incrementa con la necrosis del tejido blando. El tejido blando protege nuestro fijador externo de esa probable contaminación. Entonces, la recomendación es que lo hagan con taladros de grado ortopédico, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Okay. Hay varias formas de proteger nuestro fijador externo porque una de las grandes preguntas aquí es cuánto debe permanecer un fijador externo y la respuesta es muy variable porque va a depender de que conozcamos cómo se regenera el hueso. Les voy a abrir otra presentación, ahí se me dan un momentito para explicar cómo se regenera el hueso, porque la respuesta a la pregunta de cuánto tiempo se debe dejar un fijador externo es extremadamente variable, ¿sí? Vamos a ver. Denme un segundo, lo voy a buscar. Si no se los enseño al final o si no se los mando. Uy.
No sé si tienen alguna duda o algo, aprovechando que estoy buscando. Sí, si quieren, abran. Sí, doctor, yo tenía la duda con respecto a la termonecrosis en el hueso. Ya, o sea, ¿solo se va a lograr evidenciar cuando removamos los pines o, o colocando pines y tomando la radiografía post quirúrgica y ahí ya lo podemos evaluar? Sí, si la quemadura es grave, la vas a poder ver así como se ve en esta radiografía en el postquirúrgico inmediato. Y allí hay varios tips, yo creo que son importantes conocerlos, que por ejemplo, voy a hacer una pregunta y la voy a responder yo mismo. ¿Se puede generar termonecrosis también con un taladro ortopédico? Sí. O sea, ¿de qué depende una quemadura? Una quemadura tiene o dos cosas. Yo puedo, por ejemplo, poner la estufa, ¿sí?, eléctrica, encenderla, poner mi mano y eso está, qué sé yo, 4 grados centígrados, pero está calientísimo y me quemo inmediatamente, ¿sí? Eso físicamente se explica porque tengo una alta temperatura con poco tiempo de exposición, ¿sí? O también puedo ir a la playa, quedarme 6 horas bajo el sol y me voy a quemar, ¿sí? Ambas pueden generar el mismo grado de quemadura, solo que ¿por qué me quemo en la playa? Porque tengo una temperatura más baja, pero un periodo muy largo de exposición. Entonces, solo quédense como que con ese concepto de si yo dejo el taladro, ¿sí?, y estoy dándole durante mucho tiempo, por fricción, puedo generar también termonecrosis, ¿sí? Entonces, las quemaduras a veces son evidentes inmediatamente. Es decir, si yo logro llegar a una temperatura muy alta con el taladro muy rápido, que es lo que generalmente pasa con un taladro de ferretería, ¿sí? O sea, ven ahí las revoluciones son mucho más elevadas. Es probable que si tomas una radiografía vas a poder ver una lesión como esta. O también, como te digo, o sea, utilizar algo más gentil, pero que lo dejo durante mucho tiempo en la colocación y que a largo plazo, o sea, no lo vas a ver en el postquirúrgico inmediato, pero lo vas a ver en el control radiográfico 2 semanas o 3 semanas después. Entonces, ¿cuál es el tip? El tip ahí es que ustedes, uno que nada, vayan parando al momento de colocarlo, es decir, no tenemos urgencia de colocarlo de un solo, ¿sí? Vamos a ir colocándolo y cuenten 15 segundos, 20 segundos y toquen el pin. Realmente el pin se está calentando porque lo estoy colocando y si está calentando, obviamente paren y enfríenlo, ¿sí? Un poco de agua y eso reduce un poco la termonecrosis, ¿no? Pero quédense con ese concepto. Mucho tiempo, aún con un taladro ortopédico, puede generar termonecrosis. Entonces, lo ideal es como ir parando, ir haciéndolo con paciencia. Ok. Y perdón, solo, doctor, una última duda siempre con eso. Digamos, o sea, si ya se dio termonecrosis y todo, y digamos, pues eso me imagino yo que va a aflojar ese pin. Entonces, lo ideal sería ahí como removerlo o mejor dejar el sistema tal cual y esperar y ya cuando sea el periodo de removerlo para evaluar si hay que hacer, no sé, algún tratamiento o algo ahí. Si ya está flojo en el postquirúrgico, hay que removerlo, ¿sí? Ok. O sea, si vas a tomar la radiografía, ves que hay termonecrosis, estás consciente de que pudiste haber causado termonecrosis, inmediatamente lo vas a remover, porque digamos no te vas a hacer a la idea de, ay, híjole, aunque ya vi que está flojo y tiene termonecrosis el hueso, lo voy a dejar y voy a pensar que va a funcionar. Es muy poco probable. Entonces, yo creo que hay que ser muy sincero y consciente. Si sé, digamos, que puede haber causado termonecrosis y veo evidencia en el postquirúrgico inmediato y el fijador está flojo, lo quito y pongo otro. Y si puede haber esta situación también, estoy consciente de eso, creo que hay termonecrosis, coloco el fijador y no está flojo después de la cirugía. Pero ¿qué pasa? Yo le haría un control radiográfico antes, ¿sí? O sea, pediría ver este perro quizás a la semana, dependiendo, quizás 2, no esperaría verlo mucho tiempo después, porque no es lo mismo que descubramos, por ejemplo, que está flojo a la semana, donde obviamente se puede quitar y poner otro, con menor riesgo, a descubrirlo 3, 4 semanas después. Entonces hay que tener nada más ese como concepto de si causé o no causé termonecrosis. Voy a buscarles la imagen porque no la tengo a la mano, pero
el tiempo que se queda el fijador externo puede variar desde un periodo tan corto como 5 días hasta un periodo tan largo como 2 meses. 2, 3 meses, dependiendo. Por ejemplo, un sistema de Lizarov se deja a veces 3 meses, ¿sí? Entonces, o incluso más tiempo. Pero, ¿de qué depende eso? El hueso tiene 3 fases, que era lo que les quería enseñar, pero no lo encuentro ahorita, no lo tengo tan a la mano, se los voy a mandar. Pero el hueso tiene básicamente 3 fases por las cuales se va a reconstruir. Y esas fases porcentualmente son lo mismo. El 10% es una fase inflamatoria, luego un 30% por ahí, 40% es una fase de regeneración y el resto, la mayoría del tiempo, un 70%, es una fase de remodelación. Entonces nosotros trabajamos el fijador externo en las primeras 2 fases, ¿sí? La fase de remodelación se da justo cuando ya se quita el fijador externo. Entonces, ¿qué pasa? Esas primeras 2 fases, un cachorro, voy a hablar en términos generales, pero un cachorro lo va a alcanzar en 2 o 3 semanas. ¿Sí? Entonces, el fijador externo en un cachorro puede durar, mientras más joven, pues un cachorro de 3 meses, 1 semana, un cachorro de 6 meses, 9 meses, tal vez 2 semanas, uno que ya está llegando al año o año y 2 meses, pues 3 semanas. Entonces, un perro adulto del año hasta más o menos los 5 o 6 años, eso se va a duplicar, más o menos 6 semanas. Y perros de 7 años en adelante, eso va a tomar por lo menos unas 6 semanas y quizás máximo unas 12 semanas. ¿Sí? No sé qué tan familiarizados estén con el término de unión del hueso, no unión del hueso, unión retardada del hueso, pero esos conceptos es cuando yo tomo una placa radiográfica de control y veo que el hueso está unido, digo, este perro ya tiene unión, ¿sí? Y si es un perro, por ejemplo, de 1 año de edad, que yo espero que en 3 semanas eso tenga unión, tomo mi radiografía y digo, bueno, tiene unión, ¿sí? ¿Qué pasa si la tomo esa misma radiografía en este mismo perro y no hay unión? Yo digo, este perro tiene unión retardada, ¿sí? Voy a tomarle una radiografía probablemente 1 semana después, 2 semanas después, 3 semanas después. O sea, a la 4ª, 5ª, 6ª semana. Y ahí puedo ver unión, y el perro pasó por unión retardada, no pasa nada, solo se tardó un poco más, no es lo ideal, pero estamos bien. El problema es cuando hay no unión, ¿sí? O sea, entonces tienen que tener esa capacidad para detectar, ok, esto no va bien, esto tiene no unión. El mismo perro, que espero yo que en 3 semanas esté unido, que tenga unión, no tuvo unión, me espero a las 6 semanas porque pudo haber tenido unión retardada, pero si a las 6, 7 semanas un cachorro de 1 año de edad no tiene unión, ya muy probablemente estamos en no unión, ¿sí? O sea, es un sistema que no funciona. Entonces, eso es importante que lo conceptualicen así. Entonces, eso le aplica para casi cualquier fractura, en casi cualquier tamaño y raza de perro, en general. Aquí va a haber una interfaz, volviendo a la presentación, aquí va a haber una interfaz fijador externo y miembro, ¿sí? Que nosotros debemos proteger. Aquí hay una muy buena idea. Estas esponjitas que hay para lavarnos las manos, las podemos reciclar, las podemos esterilizar y luego dejarlas colocadas así como se ve en esta imagen para proteger ese lugar de inserción, porque básicamente es el agujero de entrada, ¿no? Ahí es donde va a empezar una probable infección. Yo lo que hago es coloco gasa estéril, ¿sí? En lugar de, es lo mismo, es el mismo principio, ¿verdad? Es decir, colocar material estéril que proteja la interfaz fijador miembro y luego cubrirlo con una banda de Coban, se llama aquí en Guatemala, también le dicen Petflex en México, pero es una banda autoadherible que es muy resistente y que también hace al fijador externo un poco más amigable a la vista, ¿sí? Entonces, tiene dos objetivos: proteger y hacerlo más amigable. La mayoría de la gente no le gusta ver el fijador externo, ¿sí? Otra cosa es que estos fijadores externos se traban, el perro va caminando, se traba con la cama, con el sofá, con las gradas, con, no sé, una bugambilia, cualquier cosa. Entonces, el cubrirlo completamente hace que eso pues tenga menos capacidad de atorarse. A nosotros nos ha pasado, lamentablemente, que un gato, creo yo, un perro por ahí que teníamos un fijador externo y el fijador externo, pues el gato se le atoró en una planta y básicamente se lo arrancó, ¿sí? Entonces eso, si hubiera estado cubierto,
Si hubiese estado cubierto, pues no hubiera pasado eso. Entonces es importante. Hay muchas formas de colocar el acrílico. Aquí hay una sugerencia, ¿verdad? Con los tubos corrugados reciclados. Se pueden colocar y rellenar con el acrílico y dejar que se endurezcan. También he visto que utilizan tubos endotraqueales. Yo personalmente no me complico mucho la situación aquí. Se hace un preparado adecuado y se coloca directamente. Ok. Ahorita vamos a entrar a una fase de la práctica ya un poco más técnica, ¿sí? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿A qué me refiero con una fase técnica? Aquí sí ya vamos a dar consideraciones de la distancia entre los pines, la distancia entre el acrílico y el hueso, el grueso del acrílico, ¿sí? La configuración. Son detalles un poquito más técnicos. Si alguien tiene alguna duda, me va deteniendo. Algunas cosas que ya platicamos, ¿verdad? Este es un artículo sobre biomecánica, pero básicamente en la imagen final que les voy a dejar, que creo que también se las mandé, está la configuración, están todos los datos de configuración que ustedes deben checar en las radiografías, ¿verdad? Pero se hacen comparaciones bilateral versus unilateral, se sabe que la bilateral pues, es mucho mejor, el número de clavos también, si nosotros colocamos, el número mínimo de clavos que debería tener un fijador externo es de 4, ¿sí? Es el número mínimo, pero el ideal es 6, ¿sí? No todas las fracturas se van a poder configurar en 6, pero siempre y cuando nosotros podamos apegarnos a eso, sería ideal. Si nosotros le ponemos 4 por fragmento, estoy hablando por fragmento, ¿no? O sea, 2 pines por fragmento quiere decir 2 arriba, 2 abajo. 3 pines por fragmento son 3 arriba, 3 abajo. 2 es más débil que 3. 3 es más resistente que 2 y más débil que 4, pero 4 por fragmento no tiene una diferencia significativa, ¿sí? Y es mucho más complicado. Ahí van a ver en la práctica que poner 3 es fácil, pero poner 4 es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendemos a colocar? Una configuración de 3 y 3, ¿sí? Los fijadores, son conclusiones de estos estudios que son del Colegio Americano de Cirugía. Los fijadores bilaterales fueron 100% más rígidos que los unilaterales. Entonces, el tipo 2, esta es una de las conclusiones que las voy pegando con la razón de cuando tengan una fractura de tibia, siempre pongan un tipo 2. ¿Sí? ¿Es correcto poner un tipo 1? Sí, pero es mucho más rígido el tipo 2. Es mucho más correcto poner el tipo 2. ¿Sí? Está, fijadores bilaterales 100% más rígidos que los unilaterales. Mayor rigidez en flexión, medio lateral y torsión. Esas son parte de las fuerzas que contrarrestan. El número de clavos dio más rigidez en los fijadores bilaterales en un 41% que los unilaterales, un 14%. O sea, la bilateralidad de un fijador es mucha la diferencia. O sea, hay una diferencia muy significativa entre la rigidez. Por eso que les digo, el tipo 2 debería ser la tendencia siempre y cuando esté indicado. O sea, el tipo 2 nunca lo vamos a poner en un fémur, nunca lo vamos a poner en un húmero, pero sí en una tibia. Es mucho más rígido, ¿sí? La disminución de las distancias de la barra lateral al hueso, ¿sí? De 1.5 centímetros. Esta es la separación, o sea, se tienen que imaginarse que está el hueso y el acrílico, ¿sí? Entonces, esa disminución de 1.5 centímetros a 1 aumentó la rigidez de los fijadores. O sea, ¿cuál es la conclusión de esto? La barra, o sea, la barra del PMMA no debe quedar muy distante. Yo a veces veo que tienen, que me colocan unos fijadores externos donde hay una distancia grandísima entre la pierna y el fijador y me dicen, lo pongo lejos para que no cause terponecrosis, pero realmente deberíamos de nosotros poder enfriar los pines y colocarlos un poco más cerca para que el sistema sea más rígido. Esto es un poquito relativo porque va a depender del tamaño del perro, pero el espacio de los pines, o sea, el espacio de los pines de 1.6 centímetros a 2.5 aumentó la rigidez en flexión craneal, la disminución de la distancia entre los pines, ¿sí? O sea, ojo, aquí lo que estamos diciendo es que una distancia de 2.5 es la ideal, ¿sí? Muy relativa, porque un perro grande pues, va a tener una distancia mayor, pero en términos generales no debe haber una distancia exagerada, ¿sí? Pero esta distancia de 2.5 aumenta la rigidez, ¿sí? Entonces, esto es lo que es parte de lo que les decía.
una configuración en donde la fractura está aquí en medio y yo no distribuyo, al distribuir me refiero es la distancia que va a haber entre estos pines, el sistema de la izquierda, por ejemplo, es tremendamente más débil que el de la derecha, siendo la misma configuración. Ese es un tipo 1. Esa es otra, el grosor de los acrílicos. ¿Sí? Aquí hay dos cosas importantísimas. Alguien me puede decir, bueno, la barra debe ser lo mejor que puede haber en la vida, pero realmente no. La verdad es que hay bastantes estudios donde comparan la rigidez del acrílico, y cuando ustedes los tengan en la práctica les voy a poner a que los traten de partir y van a ver que es bien complicado. Es súper, súper, súper complicado partirlos. O sea, la rigidez que brinda el acrílico es grandísima. Y de hecho hay muchos estudios donde comparan las mejores barras de conexión para fijadores externos. ¿Y en qué se basan las mejores barras? Las mejores barras son las más resistentes. No muestran diferencia significativa con el acrílico, ¿sí? Donde hay diferencia es en donde utilizamos un acrílico escaso, ¿sí? O sea, utilizar un acrílico escaso es malo porque es débil la estructura, y utilizar un acrílico excesivo, irónicamente, la hace también débil. Y no solo eso, sino que también causa más termonecrosis, porque recuerden que el acrílico genera una reacción exotérmica, o sea, libera el calor, y a donde lo libera hacia el pin, y el pin puede conducir tan bien el calor que puede generar necrosis también a través de la conducción. Entonces, tiene que haber un ideal ahí. Lo ideal es que el acrílico sea aproximadamente del mismo grueso que el hueso, ¿sí? Entre el hueso y la extremidad. Ese es como que el balance. Si ustedes ven esos perros que a veces los ven con esos fijadores que la pierna es de este grueso y el acrílico es de este grueso, eso está mal. O sea, eso es un sistema débil con una capacidad de termonecrosis muy alta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que concluyen acá, ¿verdad? Los diámetros de las columnas acrílicas, ¿sí? Realmente el balance entre el polimetilmetacrilato y el tamaño del hueso a fijar es ideal, ¿sí? O sea, muy grande, malo; muy pequeño, malo, ¿sí? Tiene que serse balanceado, ¿sí? Incluso, como les digo, irónicamente, por ejemplo, aquí vean esta conciencia, por el contrario, el acrílico de mayor diámetro probado, que es de 31 milímetros, produjo menor rigidez. Entonces, muchas veces, a mí me lo han dicho, me dicen, pues que yo le pongo un montón de acrílico para que eso quede súper sólido. E irónicamente, el mismo peso del acrílico y la mala distribución de la fuerza ahí hace que sea un problema. Así es un sistema mucho más débil, ¿sí? Estas son el tipo de lesiones térmicas que les mencionaba. Algunas pueden ser inducidas por el tipo de taladro, ¿sí? Porque tiene unas revoluciones, ya hablamos de eso ahora, pero muchas revoluciones que calienten mucho la punta del pin o esa interfaz pin-hueso, o el tiempo prolongado que se utilice un taladro incluso ortopédico. Otra situación para generar termonecrosis es la que acabo de mencionar. Un exceso de polimetilmetacrilato puede generar termonecrosis, e incluso, ojo también con esto, pues si ponemos una cantidad correcta de polimetilmetacrilato, pero no enfriamos los pines, es decir, no se coloca líquido y se espera a que eso enfríe, también puede generar termonecrosis. Entonces eso tenemos que ir teniendo todo ese concepto de no le voy a generar termonecrosis ni con el taladro, ni con el PMMA, ni con la falta de enfriamiento. Y eso, como les digo yo, o sea, creo que al doctor Jason se lo decía, o sea, al final un fracaso quirúrgico con estas técnicas no es nada más por un factor, o sea, es una suma de factores los que te llevan probablemente al fracaso. Por ejemplo, vean esta, y de hecho aquí está, temperaturas arriba de los 50 grados centígrados resultan en termonecrosis, ¿verdad? Sí, vean ahí, eso es evidente que ahí hubo una quemadura, y normalmente se manifiesta así como con un halo, como una quemadura, fuera un cigarro, ¿no? Sí, una quemadura en forma circular alrededor de la colocación del pin. Aquí está lo que les decía, se necesitan temperaturas arriba de los 70 grados centígrados para generar necrosis grave. Parece mucho, pero 70 grados centígrados se consiguen muy fácil con cualquiera de las tres anteriores, ¿verdad? Con
con el exceso de velocidad y fuerza, con el exceso de la reacción exotérmica o con la falta del enfriamiento de los pines al momento de la colocación, ¿sí? La médula ósea, obviamente, tenemos un tejido más sensible, necesita menos temperatura para quemarse, eso es lógico. Y bueno, aquí es básicamente lo mismo, ahora un acrílico pequeño, malo, un acrílico grande, malo. Un repaso también, me adelanté a eso, ¿verdad? El tamaño del acrílico influye en el calor generado sobre los clavos, tratemos de usarlos de la manera correcta. Evitar diámetros grandes de acrílicos e irrigar los clavos para controlar la reducción de calor. A eso se refiere que nosotros, digamos, cuando ya está el sistema colocado, nosotros vamos a agarrar una jeringa y con solución salina estéril vamos a estar irrigando esos pines. Ojo, nunca se le coloca el líquido al acrílico, si se evita eso, para que el acrílico no tenga influencia de alguna otra sustancia como la solución salina. Y otra cosa, ustedes pueden tocar los pines y van a ver que cuando se empiece a generar esa reacción exotérmica del polimetilmetraquilato, van a sentir cómo se calienta el pin. Entonces ustedes van a poder ir enfriándolo y van a ver también lo altamente efectivo que es irrigarlo. Si ustedes lo irrigan correctamente, constante, hasta que la reacción exotérmica termina, pues evitan. Sí, parece que no, o sea, pareciera como algo así como, bueno, ¿cómo va el agua, el agüita que se le pone ahí a contrarrestar ese calor generado? Pero sí lo hace, ¿sí? Lo van a ver en la práctica. Pues aquí hay un ejemplo. Aquí están con una jeringa, ¿sí? Con solución, irrigando los pines, ¿verdad? Se dan cuenta, no sé si se ponen atención a la imagen, son los pines los que tienen el agua, ¿sí? La solución, y no es el metaquilato al que se le coloca. Ok. Esta imagen que ven acá es el resumen, es una animación, no lo voy a poner en animación porque por alguna razón en modo presentación no lo logran ver, pero es un muy buen resumen que también se los mandé en una fotografía. Si no, le pueden dar ahí un pantallazo o se las mando con mucho gusto, como quieran. Pero es un excelente resumen, se valdría la pena que lo tuvieran siempre a la mano para recordarse antes de hacer un fijador externo, que digan, ok, voy a recordar de los puntos básicos de la colocación del fijador externo, ¿no? Entonces, primero, utilizar lo primero es qué tipo de fractura tengo y decidirse si la quiero hacer abierta o cerrada. Aún si veo algo muy desfasado, yo colgaría el miembro y vería qué tanto se puede reducir solo con colgarlo, como les digo, para tratar de la mayor cantidad de veces hacer una técnica cerrada y no desperdiciar ese recurso biológico. ¿Sí? Esa sería la mejor de las recomendaciones. Entonces, primero eso, ¿verdad? Voy a hacer técnica abierta o cerrada, ya lo colgué, veo qué decido hacer. Segundo, el tipo de AFE, ¿sí? Esa es otra cosa súper importante. No quiero ver que coloquen, por favor, un tipo 2 en el fémur. Eso yo siempre lo comento, siempre que vamos a esta charla lo comento. El peor escenario que he visto yo en una colocación de un tipo 2 en fémur es una perforación del abdomen con evisceración que causó la muerte del paciente. Porque pues, por la cercanía con el abdomen, el roce, en una tarde que el perro estuvo caminando mucho, logró pues abrirse la piel, abrirse el músculo y abrirse el abdomen y posteriormente fallecer por eso. Un detalle tan pequeño como ese puede causar la muerte de un paciente. Entonces, usen el tipo de fijador en los huesos en los que están indicados. Tercero, traten de hacer la colocación de los pines en los corredores más seguros posibles. Aquí se pueden dar cuenta en la tibia, pues sí, el corredor seguro es a lo largo de toda la tibia, entonces está muy bien, pero en húmero, pero en fémur son las partes distales, pero no quiere decir que no pueda utilizar la diáfisis del fémur. Entonces, se puede utilizar también, no es el ideal, pero se puede utilizar. Cuarto, la cantidad de pines por segmento, que les digo yo, el mínimo, o sea, algo que está mal hecho, digamos así, algo que yo dijera, no, esto está súper mal hecho, es que pusieran 1 y 1, eso no estabiliza nada. O que pusieran 1 y 2, esto no estabiliza nada. Y en ortopedia muchas de las cosas son de 0 a 100. Entonces, si yo pongo una configuración con un pin arriba y 2 abajo, la estabilidad de eso es muy cercana a 0 o 0.
entonces váyanse a configuraciones seguras. Así, una configuración de 2 y 2 es la mínima aceptada. No piensen en algo diferente. Luego, como les decía yo, la configuración 2 y 2, ¿sí? 2 en proximal, 2 en distal, es la mínima aceptada, pero si yo quiero mayor rigidez, agreguen un tercer clavo, ¿sí? O sea, una configuración de 3 y 3. Y honestamente no se compliquen haciendo una de 4 y 4, salvo que lo consideraran totalmente necesario. ¿Por qué? Porque realmente la configuración de 3 y 3 no muestra diferencia significativa en contrarrestar fuerzas con la de 4 y 4. Y la colocación sí es mucho más difícil la de 4 y 4. Y segundo, aquí no, como es una animación esto, pero creo que no lo pueden ver, pero sí pueden ver el puntero. Esto viene con una secuencia, ¿sí? No es nada más como pónganlos ahí como les dé la gana, sino viene con una secuencia y ahorita les explico la lógica de eso. Lo ideal es colocar, me voy a ir, por ejemplo, colocando en proximal. El pin número 1 es el más proximal, ¿sí? Este debe ser paralelo a la articulación y cercano a la articulación, ¿sí? No en la articulación, obviamente, pero sí cercano a la articulación. El segundo que voy a colocar, ¿sí? Va a ser el más distal. A este le vamos a decir el pin número 6. Este es el 1 y este es el 6. Mismo principio, debe ser cercano a la articulación, paralelo a la articulación. El tercero que vamos a colocar es el número 3. 1, 2, 3. Este debe ser cercano a la fractura. Aquí la distancia mínima prudente, como digo, relativo también porque depende del tamaño del perro, pero mínimo deberíamos de buscar nosotros tener 1 centímetro o centímetro y medio de distancia entre la línea de fractura y el pin número 3 y el pin número 4. Entonces, coloco en este caso, pues es una fractura transversa, la coloco paralelo a la línea de fractura y con una distancia, como les digo, mínima de 1 o 1,5 centímetros. El cuarto pin que voy a colocar es el número 4, mismo principio, una distancia prudente, 1 o 1,5 centímetros como mínimo de la línea de fractura al pin y paralelo. ¿Sí? El quinto que voy a colocar es el número 2, ¿sí? Que como les digo yo, si nosotros quisiéramos agarrar un poco más de área, lo podemos poner oblicuo o lo podemos poner paralelo. Eso no va a generar una diferencia importante, digamos, en tema de resistencia y éxito de cirugía. Entonces aquí en este caso pues se pone como un ejemplo, ponerlo de forma oblicua, ¿sí? ¿Por qué se pone en esa configuración? Primero el 1, luego el 6, luego el 3, luego el 4, y de último se ponen los de en medio. Porque sí existe, y lo vimos en las referencias o en las indicaciones de cómo colocarlo, que debería haber una distancia prudente de 2.5 centímetros entre un clavo y otro, ¿sí? Entonces, calcular esto para que quede simétrico, o sea, para que la distancia entre el clavo 1 y el clavo 3 sea simétrica, es más fácil si yo lo coloco con esta configuración. Si yo coloco el 1 y luego el 2, pasa lo que veo muy comúnmente, el 3 está o muy pegado o muy despegado, o la configuración ya no se ve simétrica, ¿sí? Entonces traten de colocarlo así, el 1, el 6, el 3, el 4, el 2 y el 5. ¿Sí? Y con el 5 el mismo principio, pueden colocarlo paralelo, pueden colocarlo oblicuado. La única diferencia que hay con el oblicuado es que el oblicuado va a agarrar una cantidad de hueso mayor, ¿sí? No mucho mayor, pero sí definitivamente mayor. Es comparar una línea recta con una línea tangencial. Entonces, obviamente la tangencial siempre va a ser más larga, pero no es tampoco una gran diferencia. Influye muchísimo más, pues repito, la correcta selección del tipo de AFE por el hueso, la correcta alineación, la preservación biológica de la fractura. Aquí estamos las cuestiones que debemos evaluar. Una vez colocamos esto, ¿sí? Colocamos esta configuración, debemos evaluar la alineación. Esta línea anaranjada que está aquí es el eje mecánico, es el eje mecánico y es el eje anatómico también, porque en la tibia es el mismo, pero en el fémur, por ejemplo, el eje mecánico no es el mismo que el anatómico. Entonces aquí la alineación es sobre el eje mecánico del hueso, ¿sí? Es la longitud anatómica del hueso. Longitud del fijador
evitemos colocar esto en un fragmento pequeño, ¿sí? O sea, aquí deberíamos de utilizar lo más largo que se pueda. Eso es lo que se denomina la evasión del efecto de palanca, ¿sí? Si yo no utilizo un largo de trabajo adecuado, tengo mayor presión sobre un solo lugar. O sea, el hueso tiene más de dónde hacer palanca para poder debilitar o hacer fracasar mi fijador externo, ¿sí? Luego, obviamente, la estabilidad, eso se prueba quirúrgico, y la coaptación. O sea, repito, en fijadores externos no es un pecado capital que la coaptación no sea perfecta. De hecho, muchos de los fijadores externos que hacemos no quedan perfectamente coaptados o alineados, pero la tendencia o nuestra intención debe ser dejarlo lo más coaptado posible, ¿sí? Hay ligeras excepciones, es bueno que las conozcan. En perros, por ejemplo, con fracturas distal de radio de bajo tamaño, en esos perros sí se debe sugerir evitar un fijador externo que no permita la coaptación adecuada, porque estos perros tipo Pomeranian, Yorkshire, Maltés, todos esos perros ya saben que son como chiquititos, así delicados, Chihuahua, que es súper común que se fracturen de radio distal. Esos perros tienen una pésima vascularización distal del radio, entonces se debería de evitar colocar un fijador externo que no permita una coaptación adecuada. Nosotros, lamentablemente, ahora somos parte de la estadística, hemos visto incluso fracasos quirúrgicos de no unión, aún con placas, aún donde yo logro poner bien los segmentos. Es un factor de riesgo, hay que platicarlo con el dueño. Entonces, en ese caso en específico, yo evitaría un fijador externo, me iría más por un sistema de placas, porque eventualmente, pues si hasta las mismas placas con una correcta coaptación fracasan, un fijador externo más, ¿sí? Otro tip, ya lo habíamos mencionado también, para irnos un poquito más rápido porque ya estoy sobre el tiempo, es que los clavos tienen que ser colocados de forma bicortical, ¿sí? Eso es para todos, ¿verdad? Obviamente el tipo 2 atraviesa las dos cortezas, entonces bicortical, pero los tipo 1 incluso deben ser bicorticales y no quedan con un sistema muy debilitado, ¿sí? Ok, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener modelos anatómicos reales, ¿sí? No sé si alguien vio las imágenes, entonces las puedo mandar al grupo del curso anterior. La idea es que usemos gorro, mascarilla, guantes, traje quirúrgico, usemos campos, ¿sí?, quirúrgicos, utilicemos venda Coban, ¿sí? Mi intención es que simulen lo más que se pueda una cirugía real, ¿sí? Yo al grupo anterior le decía, cuando ustedes hagan este tipo de procedimientos, y quiero ser un poco exigente con eso, no pueden hacerlo con menos insumos y menos calidad en un paciente real que en un cadáver, ¿sí? Entonces ese es el mensaje, tienen que ir tras esa línea mínima de protección quirúrgica que van a ver en nuestra práctica, ¿sí? Entonces, van a ser modelos anatómicos reales, cada pareja va a tener absolutamente todos los insumos necesarios para colocar los fijadores externos. Vamos a hacer una pequeña incisión y vamos a crear una fractura, porque esto se trata de simularlo lo más que se pueda real, ¿verdad? Y vamos a tomar placas postquirúrgicas. Entonces, nosotros vamos a evaluar al final del taller en qué fallamos, qué nos quedó bien, qué nos quedó mal. Es importante saber en qué fallamos, porque uno trabaja sobre el error, ¿sí? O sea, lo que hacemos bien, está bien, pues no pasa nada. Lo que hacemos mal es en lo que tenemos que trabajar para mejorar. Entonces, básicamente, esta es una repetición de la secuencia que deberíamos de tener, ¿verdad? Es el colocar pin proximal, pin distal, pin proximal a la fractura, pin distal de la fractura cercano a, ¿sí? Ven esta configuración. Entonces, lo que les decía yo, si nosotros hacemos esto, la verdad es que es suficiente, ahí lo podrían dejar, pero ideal es meterle otros 2 pines para que eso tenga una estabilidad mayor. Y si lo hacen con esta configuración, lo que les decía yo es que calcular el punto intermedio entre el 1 y el 3 es más fácil si yo ya los tengo colocados. Si yo coloco el 2 después del 1, les juro que les va a quedar muy pegado acá o muy distante acá, pero no va a quedar en medio. Calcular el en medio entre estos 2 puntos es bien fácil cuando ya están los 2 pines colocados, ¿sí? Como les digo, yo lo podemos colocar oblicuado o recto, eso no hace la diferencia. Por estética, digamos, por perfeccionismo, podemos intentar colocarlo a 45 grados. Hacemos lo mismo con el distal.
el intermedio distal, que es el número 5. Y luego vamos a colocar las barras. Es importante, y esto en la vida real, háganlo así. Coloquen primero un lado y hasta que no tengan este bien colocado, no empiecen a hacer el siguiente. Yo sé que tal vez por desesperación, tiempo, ansiedad, quieran hacer los dos bloques de un solo, pero solo se van a complicar la existencia. Y al final, más de alguna vez, se los juro, van a parar haciendo uno esto, desperdiciando material, tratando de hacerlo de un solo. Entonces, un paso a la vez. Hagan primero un lado y luego el otro lado. ¿Sí? Eso va a ser mejor. La inversión ahí son 10 minutos más. O sea, 15 minutos más. Y van a trabajar con un poquito más de estabilidad y más paciencia también. Entonces, como digo, repasando es verificar la alineación, verificar la longitud, que esto se refiere al largo del trabajo. Esto que no les quede del número 2 al número 4 todo así apachurrado ahí, no. Tiene que ser un buen largo de distribución para evitar el efecto de palanca. Obviamente hay que checar la estabilidad. Eso en la cirugía no es el momento, digamos, único de checar la estabilidad. Eso en el postquirúrgico, obviamente, y en las semanas posteriores se tienen que checar, pero de inicio, como le decía yo a la doctora Raiza, si yo siento que el AFRE está flojo en el postquirúrgico, algo está mal. O sea, o termonecrosis, o tengo mala sujeción de los pines, pero algo está mal. Entonces, obviamente, la estabilidad. Y, por último, checar la coaptación. Eso va a ser en el control radiográfico, pero pues es importante. ¿Sí? Como les digo, 1 centímetro es como el mínimo que debería quedar. Muy relativo, porque hay perros pequeñititos que no van a permitir 1 centímetro, pero en general 1 centímetro de distancia, 1,5 centímetros es el ideal. Separación, esto también es subjetivo, pero ideal 2,5 centímetros de distancia entre clavos. Es ideal, clavos siempre bicorticales, aún en los tipo 1, ¿sí? Van a proveer una estabilidad adecuada. Si nosotros esto no, en los tipo 1, ¿verdad? Si nosotros esto no lo logramos, esto queda súper flojo, ¿sí? O sea, eso, el perro va a dar 2, 3 pasos y se va a zafar. ¿Sí? Existen también formas de combinarlos, ¿verdad? Es decir, el PMMA pues se puede combinar en este caso, por ejemplo, que es un tipo 1A en húmero, se podría hacer uno tipo 1B colocando otro tipo 1A. Básicamente el 1B es 2 1As. Entonces, y fusionándolos. O sea, que aquí se vale, y lo vamos a poder hacer en la práctica también si quieren, fusionar los fijadores externos. Y ya por último, estas técnicas no son exentas de la utilización de pines intramedulares. Si nos da tiempo, dependiendo de qué tan ágil sea la práctica, vamos a poder hacer una colocación de pin intramedular en fémur. Los pines intramedulares, como le platicaba el doctor Jason, mientras mantengan esa proporcionalidad del 35 al 70%, brindan una estabilidad bastante aceptable sin generar necrosis de la médula ósea. Entonces es una práctica buena, ¿sí? En un perro quizá muy activo, grande, gordo, pesado, o un dueño que no sea tan cuidadoso, un perro que sabemos que no va a tener un reposo adecuado, añadir los pines intramedulares es muy útil. Aproximadamente le da un 40% más de resistencia. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en la porción económica, digamos, con, no sé, $5 de un pin, nosotros le vamos a dar un 40% más de resistencia a nuestro sistema. Entonces, pues básicamente el pin intramedular se utiliza en fémur, se utiliza en tibia y se utiliza en húmero. Hay corredores seguros para colocarlos. Los podemos colocar, como les digo, dependiendo de cómo sea, si nuestra práctica al día del taller es muy ágil, podemos practicarlas. Hay un momento donde los dejo, digamos, que sean creativos y pues ya veamos qué se puede hacer en esto. Ojo, contraindicado en el radio, ¿sí? En el radio específicamente. En el cúbito sí se puede colocar un pin intramedular, pero en el radio está contraindicado, ¿sí? Aunque alguien diga, a mí me funciona, yo lo he hecho así, bla, 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 entonces, cantaleta ya la sabemos, pero en el radio está contraindicado. Eso lo dice AO, lo dice la mayoría de textos expertos. Entonces, el pin intramedular en cúbito, por favor, y en el radio jamás.
No sé si tienen alguna duda. Básicamente ese es el final de la presentación. Vamos a después tener una presentación nada más con Juan José, que creo que es importante, porque la verdad es que si están aquí en el taller es porque obviamente desean poner fijadores externos. Algunos querrán, que es válido, poner fijadores externos para suplir una necesidad, porque de vez en cuando les llega una fractura, y habrá quienes querrán hacer carrera de ortopedistas y quieren saber colocar fijadores externos por eso. Entonces, el modelo económico, que es algo que nosotros hicimos para hacer rentable el proyecto de ortopedia, Juan José se los va a explicar desde un punto de vista más administrativo, económico. Entonces, yo creo que es importante que le pongan atención en ese sentido. Pero, hablando de la presentación, si alguien tiene alguna... Sí, ¿se acuerda que una vez usted explicó en un audio del frisado que se tiene que hacer cuando se ingresa un pin intramedular? El frisado. Eso no lo entendí, ¿sabes? Recordame, ¿lo dije ahorita? No, eso lo compartió en un grupo donde se hizo, o sea, le mandaron los rayos X de un pin intramedular y usted dijo, para poner un pin intramedular hay que realizar el frisado. Lo hiciste, le puso a alguien, pero... Fresado. Bueno, el fresado. Es que el frisado el fresado. Tendría que leer la conversación para recordarme de qué estoy hablando, porque se me ocurre que sea un pin intramedular en un fijador para artrodesis, por ejemplo. Ahí tiene que haber un fresado, porque lo que va a artrodesis es otro rollo, es otra cosa. Esa es una técnica más avanzada, pero en general el artrodesis lo que hace es fusionar los huesos de una articulación. Vamos a hablar, por ejemplo, de la rodilla. Si nosotros quisiéramos hacer una artrodesis de rodilla, tenemos que fusionar el hueso del fémur con el hueso de la tibia, y entonces obviamente eso hay que desgastar absolutamente todo el cartílago del fémur, todo el cartílago de la rodilla. Creo que por ahí puede ir. Pero estos intramedulares no necesitan ningún tipo de fresado. Estos solo hay que saber colocarlos. Digamos, en el caso del fémur, el corredor, aquí están las imágenes, vamos a ver, el corredor del fémur, ¿sí? Es la fosa intertrocantérica, ¿sí? En la tibia es la meseta tibial, en la cresta, y en el húmero es básicamente la porción más craneal del húmero. Acuérdense que la articulación del hombro pues es bien caudal, entonces aquí lo que estamos tratando de evitar son articulaciones. Pero no, aquí no hay que fresar nada. Entonces, si querés, Juanjo, vamos poniendo tu presentación. De todos modos, a todos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pueden hacerla al final o el mismo día. Vamos a tener mucho tiempo para convivir todo el día, y lo que a mí me interesa es que no queden dudas, ¿verdad? Así que les quede muy claro lo que tienen y pueden hacer con fijadores externos. Genial, Oscar. Sí, me encargo, Oscar, ya. Buenas noches todos. La idea de lo que voy a enseñarles ahorita, pues prácticamente es, como dice Oscar, es que tengan una idea si van a hacer una inversión en equipo para ortopedia, en este caso, obviamente, para AFE, pues que tengan una idea de que primero es un proyecto rentable, ¿verdad? Es un proyecto rentable y es muy rentable. Y que realmente lo único que tienen es que tener las ganas y más o menos la idea de cuántas cirugías al mes tienen que hacer para sacarle provecho. Entonces voy a compartir mi pantalla. Quiero que ya la ven. ¿Sí ven la pantalla? Sí, da. Perfecto. Entonces la idea es de darles una presentación, es muy, muy rápida, son números muy, muy básicos de lo que es el análisis de retorno de inversión del sistema de blusado
cuando estamos hablando de aparato fijador esquelético externo, ¿verdad? Entonces, vamos a partir por lo que deberían de comprar si quieren empezar a hacer AFES el día de mañana, ¿no? Entonces, el instrumental necesario va a ser el taladro quirúrgico o el set multifuncional. Lo bueno de adquirir el set multifuncional es que de una vez están adquiriendo un equipo que puede servirles para cuando avancen en ortopedia. Los pines o agujas Kirchner, que son los que van a hacer para hacer la fijación. Los dobladores de pin, cortadores de pin, acrílico y diluyente, ¿verdad? Los pines pues vienen en diferentes medidas, que lo que le va a dar la medida al pin es el diámetro, prácticamente. Para tener números básicos, un paquete de 10 pines de blusado solo se venden por paquetes de 10 pines, entonces por eso pongo como el paquete de 10 pines, vale $30. El set multifuncional vale $3,174. Y el instrumental de general ortopédico necesario para hacer una cirugía de fijación externa vale $573. Esto detallado se los voy a mandar al grupo. Prácticamente están en un Excel, que es el que utilizamos para hacer los pedidos y cotizar los equipos. Está ya preseleccionado lo que es necesario para esto, ¿verdad? Entonces hay que hacer con esos números un escenario de retorno de inversión. Obviamente pongo aproximado porque esto va a variar. Si ustedes cobran más en la cirugía o cobran menos en la cirugía, eso va a modificar un poquito el escenario de retorno de inversión. Pero las premisas o lo que estoy trabajando ahorita es lo siguiente. Me estoy yendo con el precio de venta de cirugía promedio de un escenario bajo. O sea, esto es de acuerdo a lo que yo me he investigado en el mercado, los lugares de donde más o menos más barato cobran están en $430 la cirugía o 3,440 quetzales, ¿verdad? Esto incluye todo. Esto es incluyendo la anestesia, la cirugía, y todo el material e instrumentos que se utiliza. Hay algo importante acá, ¿sí? Si en estas premisas se proyecta un escenario conservador de 2 cirugías al mes, ¿verdad? Obviamente al principio no van a hacer 2 cirugías al mes, pero la idea es que una vez agarren momentum, tengan como mínimo 2 cirugías ortopédicas al mes que puedan hacer AFE. Eso significa 24 cirugías al año y ahí dice 144 cirugías en la vida útil del equipo. Estoy hablando específicamente del set multifuncional. ¿Por qué? Porque le tengo que asignar un desgaste y un costo a cada cirugía al equipo, ¿no? O sea, un costo de desgaste del equipo. Como no puedo calcularlo, el parámetro que estoy usando es que nuestro equipo, nuestro set multifuncional, tiene más de 6 años y sigue funcionando perfecto. Entonces, como mínimo, debería durarles 6 años y los que he vendido, algunos tienen muy cercanos a 6 años, otros más de 6 años, ¿no? Entonces, si tomamos eso en cuenta, en 6 años, cada cirugía de desgaste le vamos a asignar un costo al equipo de $26. Si no les hace sentido, me paran y les explico, ¿verdad? Entonces, el precio del set multifuncional son $3,175, el instrumental general $573. Y ahora en los consumibles, estos son los consumibles de cada cirugía. Si compran el bote de acrílico que nosotros compramos, ¿sí? Y el diluyente, van a salir, entre el acrílico y el diluyente son $50, $25 cada uno. Y eso es suficiente para 4 cirugías. Y el paquete de 10 pines para una cirugía, estoy poniendo una cirugía porque vamos a asignarle 6 pines por cirugía. Y sobran 4, pero asumamos en el lado amable que tengan que comprar un segundo paquete para hacer una segunda cirugía porque son 6 pines por cirugía, ¿verdad? Entonces, el costo directo por cirugía son los 6 pines, que son $18. El acrílico, el costo del acrílico y el diluyente que costaba $25, si lo dividimos en 4, pues son $6.25. El diluyente lo mismo, $6.25. Instrumental, los 500 y pico, el desgaste en los 6 años por cirugía era de $26. Entonces, los costos directos, cada cirugía a ustedes les va a costar $56. Un paréntesis aquí, lo pongo en dólares porque las cotizaciones de blusado, por ser de China,
el lenguaje universal que manejamos es dólares. A mí ellos me dan los precios en dólares, entonces yo les doy los precios en dólares a ustedes y nosotros manejamos un tipo de cambio casi que estándar de 8, pero es más fácil hablar en dólares cuando estamos hablando del equipo que nosotros vendemos. Los costos indirectos se asignaron un costo de $80 por anestesia, la máquina de anestesia, el uso de una cirugía y el tiempo del personal, ¿verdad? Es una cirugía que no debería ser muy tardada, entonces $80 le pusimos de costo de equipo. El desgaste de los monitores y pues cualquier otro equipo que utilicen dentro del quirófano, pues muy difícil calcularlo puntual, entonces le asigné $25. Y consumibles como suturas, Petflex o los Coban que dice Oscar, ¿verdad? Micropores o catéteres son $30. Le ponemos $135 de costos indirectos, lo cual significa que cada cirugía a mí me va a costar $191, ¿sí? Y acuérdense que estábamos cobrando $430 por cirugía, lo cual me da un margen de ganancia de $238 por cirugía. O sea, cada cirugía, si la logro vender a $430, nos deja 238 de ganancias. Y si la inversión total para poder empezar a hacer AFE son de $3,748 y el margen es de 238, significa que en 15 cirugías nosotros recuperamos la inversión, ¿sí? Más que todo el equipo multifuncional, que es el más caro. A lo demás, pues entra en esta ilusión. En 8 meses de hacer 2 cirugías mensuales, que es una realidad muy alcanzable, la inversión se pagó, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, ya solo queda ganancia y el costo, los costos directos, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula que nosotros hemos utilizado para todos los proyectos que se han echado a andar en especialidades, ¿sí? Que son prácticamente 4 pasos. Paso número 1 es lo que ustedes están haciendo el día de hoy, es educándose en algo nuevo, en algo que quieren implementar. Pero educarse sin conseguir el instrumental para poderlo echar a andar no tiene punto. Entonces, el paso 2 es instrumentarse, conseguir la instrumentación y el equipo. Paso 3 es exponerse a lo que se educaron y para lo que compraron e invirtieron en equipo y generar experiencia y dominar esa curva de aprendizaje, y eso solo lo van a hacer con la práctica, ya sea en cadáveres, en modelos óseos, pero en la vida real es realmente lo que tienen que hacer para que luego llegar al paso 4, que es el dominio del tema, ¿verdad? Y como consejo y regla, siempre buscar seguir mejorando, buscar comentarios o críticas constructivas externas, reflejar el rendimiento de lo que estamos haciendo y explorar nuevas técnicas y tratar de estar al alcance de los nuevos, pues las nuevas técnicas que salen o son publicadas, tener objetivos personales y adaptarse a las situaciones del día a día. Pues con eso los dejo, ¿verdad? Ahí está mi contacto. Esta presentación se las voy a mandar, que las tengan ahí. Y también les mando con eso, con esta presentación, este pequeño Excel que prácticamente tiene los datos del cálculo y ustedes aquí pueden jugar con ciertas cosas, como por ejemplo, yo no voy a empezar cobrando $430 por mi cirugía, sino que voy a cobrar de una vez 500 y pienso hacer una cirugía al mes. Aquí abajo les da más o menos en cuántos meses y cuántas cirugías les va a tomar retorno de inversión. O que digan, no, pues yo voy a empezar con $250. Eso es casi que en pérdida, pero se podría. Y vamos a ver cómo nos va con una cirugía. Y ahí tienen un número, ¿verdad? O alguien que tenga un poquito de experiencia y quiera cobrar más y tiene 3 cirugías al mes. Solo cambiando esos datos, aquí se modifica el retorno de inversión, ¿sí? Pues aquí abajo está AFE y otras cosas que vendemos, pero ahorita enfóquese en AFE. Y cualquier cosa, pues estamos a las órdenes siempre. Y cualquier duda, saben. Perfecto, Juanjo, muchas gracias. Hombre, buenísimo. Buenas noches. Sí.
Buenas noches. Entonces, terminamos esta sesión. Igual, la mayoría de esta información está en los artículos, la mayoría está en las fotos. Si por alguna razón, repito, si alguien la puede bajar o algo, yo la puedo mandar con mucho gusto nuevamente. Y pues bueno, nos vemos en la práctica. Y pasen feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias por la plática. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Adiós, buenas noches.